El tema que quiero trazar esta noche se titula 4 formas de matar a una iglesia. El de mañana en la noche se titula Los peligros de la especulación profética. Y el tema del martes en la noche se titula El plan maestro de Satanás, donde vamos a analizar todos los eventos que se están realizando ahora en el mundo y cómo todos estos eventos son como un rompecabezas donde Satanás está armando cada pieza para desempeñar su última gran batalla contra el reino de Dios. Así que esos son los 3 temas que vamos a estudiar juntos y creo que Dios nos va a bendecir abundantemente en nuestro estudio. Quiero pedirles que no miremos el reloj, porque nada más voy a estar aquí 3 días, así que hay que quemar todos los cartuchos. Los que están allá atrás, quiero invitarles que vengan más al frente, porque yo no muerdo ni escupo. Así que pueden venir con toda tranquilidad aquí al frente y así van a poder ver mejor lo que voy a poner en la pizarra, porque en realidad esto va a ser no solo una predicación, sino que va a ser una clase. Y cada noche vamos a usar la pizarra para que podamos visualizar un poco mejor lo que vamos a estudiar. Bien, hemos tenido nuestra oración esta noche pidiendo que Dios bendiga el estudio de su palabra, así que vamos a entrar directamente en nuestro estudio de esta noche. Como les mencioné, el título del tema de esta noche es 4 formas o 4 maneras para destruir a una iglesia. En realidad hay 4 secretos que mantienen a una iglesia o una denominación viva y vibrante. Y si la iglesia olvida estos 4 elementos, el resultado es que la iglesia o la denominación empieza a perder su visión. Y si sigue o continúa esta actitud, el resultado es que finalmente la denominación o la iglesia puede desbandarse y puede desvanecerse y desaparecer. Ahora, ¿cuáles son los 4 elementos indispensables para mantener viva una denominación o una iglesia? Y esta noche, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia como denominación, es decir, los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, la iglesia adventista. 4 formas de matar a una denominación, podríamos decir mejor, no una iglesia local, aunque cuando muere la denominación, también en gran medida mueren las iglesias a nivel local. 4 cosas cruciales y vitales que nosotros como adventistas debemos recordar y que preservan la identidad y la vida de la iglesia o de una denominación. Número 1, un concepto claro de cuáles son nuestras raíces. Es decir, un concepto claro en cuanto al origen de la iglesia. ¿Dónde se originó la iglesia adventista? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? Es decir, las raíces históricas de la denominación o de la iglesia. El segundo elemento que necesitamos recordar cuando hablamos en cuanto a la vida de la iglesia es que debemos recordar cuál es nuestra misión. Ese es el segundo elemento que debemos recordar para preservar la vida de una denominación o de una iglesia, que la iglesia nunca pierda de vista cuál es su misión, cuál es su objetivo. Si en algún momento la iglesia o denominación olvida su destino, olvida su misión o su razón de existencia, el resultado es que la iglesia pronto pierde su poder y aún muere. El tercer elemento que necesitamos recordar cuando hablamos de preservar la vida de una denominación o de una iglesia es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia.
Si una iglesia olvida su mensaje o diluye su mensaje y deja de predicar el mensaje, el resultado es que la iglesia pierde la razón de su existencia y está en peligro de desvanecerse y desaparecer. El cuarto elemento clave para mantener viva una denominación o una iglesia es recordar el destino final de la iglesia. Es decir, ¿qué hay en el futuro para esa iglesia? ¿Qué esperanza tiene la iglesia para el futuro? ¿Cuál es su destino final, en otras palabras? Así que los cuatro elementos claves que pueden darle vida o pueden matar a una denominación religiosa son estos que he puesto en la pizarra. En primer lugar, las raíces o el origen de la iglesia. En segundo lugar, la misión de la iglesia. En tercer lugar, el mensaje de la iglesia. Y en cuarto lugar, el destino o la esperanza final de la iglesia. Ahora, esta noche yo voy a hablar de estos elementos como se aplican a la iglesia adventista del séptimo día. Pero antes de hacerlo, quiero decirles que hay una iglesia que recientemente pasó por la experiencia de olvidar estos cuatro elementos. Y como resultado, en estos momentos está en una tremenda confusión. Y yo quiero relatarles esa historia de esa iglesia o esa denominación reciente que ha olvidado estos cuatro elementos y por lo tanto es una iglesia que está ahora en confusión, a la deriva. Me refiero específicamente a la iglesia de Dios del séptimo día. Ahora, yo quiero decirles que la iglesia de Dios del séptimo día fue fundada por un hombre que se llama Herbert W. Armstrong. Es una iglesia, posiblemente ustedes han entrado en contacto con personas que pertenecen a esa iglesia. Por ejemplo, tienen la idea de que se deben celebrar las fiestas judías. Tienen la idea de que Cristo fue crucificado un miércoles y resucitó un sábado. Tienen varias creencias parecidas con la iglesia adventista. Por ejemplo, observan el sábado como día de reposo. Creen en el estado de los muertos como la iglesia adventista. Creen en la reforma pro salud también como la iglesia adventista. En efecto, esta iglesia se separó de la iglesia adventista el siglo pasado. Por eso conserva muchas de las doctrinas y enseñanzas de la iglesia adventista. Pero el fundador de esta iglesia fue Herbert W. Armstrong. Era el pionero de esta iglesia. Él la levantó, la estableció. Claramente, esta iglesia durante muchos años, antes de la muerte de este hombre, dicho sea de paso, murió en el año de 1986, hasta el momento de su muerte, esta iglesia se mantuvo fuerte conforme a las raíces que tenía. Se mantuvo de acuerdo a las enseñanzas y las prácticas del pionero, el pastor Armstrong, que había establecido la iglesia. Esta iglesia, durante el tiempo en que estuvo vivo el pionero y su hijo, tenía una misión muy clara. Ellos sabían que su misión era llevar el mensaje de su iglesia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por esa razón esta iglesia tenía extensiones misioneras en muchos de los países del mundo, semejante a la iglesia adventista. Por ejemplo, en los países hispanos publicaban la revista La Pura Verdad en español, con el propósito de alcanzar a todo el mundo con el mensaje de esta iglesia, de la iglesia de Dios del séptimo día, conocido en inglés como Worldwide Church of God. Mientras estuvo vivo, el pastor Armstrong, el pionero, y aquellos que se habían unido a su movimiento, que eran pioneros con él, la iglesia tenía una misión clara: alcanzar al mundo con el mensaje. Como les mencioné, ellos tenían muy en claro cuál era el mensaje que había que llevar al mundo. Entre los elementos que ellos consideraban importantes para llevar al mundo era
en primer lugar, que el sábado, el séptimo día sábado, es el día de reposo. En segundo lugar, que los muertos, cuando están muertos, están muertos. En tercer lugar, que el hombre es templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que por lo tanto debemos cuidar ese templo porque pertenece a Dios. La idea de que la ley de Dios todavía está vigente, que el cristiano todavía debe guardar la santa ley de Dios. Y tenían también algunas doctrinas con las cuales no concordamos nosotros los adventistas, como la idea de que hay que celebrar las fiestas judías, la idea de que el Señor Jesucristo resucitó el sábado y fue crucificado el miércoles, y algunas ideas en cuanto a las profecías con las cuales nosotros no podemos congeniar. Pero por lo menos mientras estaban vivos los pioneros que fundaron esta iglesia, tenía una misión clara, que era llevar los elementos de este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, era una iglesia supremamente misionera. Ellos tenían un programa de radio donde el que hablaba era el pastor Armstrong en sí mismo. El nombre del programa de radio era The World Tomorrow, el mundo del mañana. Prácticamente en cada programa el pastor Armstrong hablaba sobre la segunda venida de Jesús, sobre la importancia del sábado, sobre el peligro de creer que los muertos no están muertos. Hablaba en cuanto al espiritismo, en cuanto a la reforma pro salud. Es decir, presentaba de una forma clara el mensaje y era un programa que se extendía a nivel mundial. Además de eso, establecieron 2 universidades para preparar alumnos con el fin de que ellos sirvieran como misioneros para extender el mensaje de esta iglesia. En realidad, los nombres de esas universidades, una se estableció en Texas y la otra en Pasadena, California, Colegio Embajador, Ambassador College en inglés. El propósito de la institución era preparar misioneros para llevar el mensaje y cumplir la misión de esta iglesia. También vieron la importancia de las publicaciones. Fíjense, muy parecido a la iglesia adventista, sus instituciones educativas para preparar obreros, programas en la televisión y en el radio para alcanzar a gente con el mensaje. También vieron la importancia de las publicaciones. Empezaron a publicar la revista The Plain Truth, o La Pura Verdad, una revista que tenía una circulación en los días de su auge de 7 millones de suscripciones a esta revista a nivel mundial, y la suscripción era gratuita, no había que pagar absolutamente nada por ella. Ahora, cuando uno leía la revista La Pura Verdad, tenía mayormente artículos doctrinales sólidos sobre profecías, sobre la segunda venida, sobre las doctrinas claves de la iglesia. Y los miembros de la iglesia, con gran orgullo, extendían esta revista con el fin de esparcir el mensaje de la iglesia. Si ustedes hubieran escuchado el programa por radio, que ya no existe, el programa de televisión, que ya no existe, si hubieran leído La Pura Verdad como se publicaba en aquella época, si hubieran asistido a las universidades que ellos establecieron, ustedes se hubieran dado cuenta que el propósito de la iglesia era un propósito netamente misionero: preparar al mundo para el establecimiento del reino de Cristo. Tenían muy en claro el destino de la iglesia. Creían que cuando la iglesia cumpliera la misión de llevar el mensaje, Cristo iba a venir a establecer su reino y la iglesia iba a estar triunfante. Pero cuando el pastor Armstrong murió en el año 1986, tomaron las riendas de la iglesia un grupo de dirigentes liberales que en primer lugar no querían que nadie creyera que esta iglesia que había dirigido el pastor Armstrong y los pioneros que habían trabajado con él, no querían que se pensara que esta iglesia era una secta. Porque durante todo el tiempo que estuvo vivo el pastor Armstrong, todas las demás iglesias, las iglesias grandes, la metodista, la presbiteriana, la luterana, etcétera, miraban a la iglesia de Dios del séptimo día y decían: esta es una secta, ellos no son cristianos porque tienen ideas extrañas.
Este grupo de nuevos teólogos y dirigentes que se levantaron en la iglesia después de la muerte del pastor Armstrong en 1986, dijeron: nosotros ya no queremos que las iglesias piensen que nosotros somos una secta. Nosotros queremos que ellos crean que nosotros somos una denominación religiosa como las demás, que se nos reconozca como cristianos, como la iglesia presbiteriana, la luterana, la bautista, etcétera. Y por lo tanto dijeron: vamos a echar a un lado nuestras raíces. Y por lo tanto los libros que había escrito el pastor Armstrong los quitaron del mercado. No solo eso, sino empezaron a transformar y a cambiar la teología de la iglesia. Créanlo o no, este grupo de teólogos que estudiaron en Azusa Pacific College, una universidad evangélica que no era de la iglesia de ellos decidieron que ahora la iglesia necesitaba abandonar muchas de sus creencias peculiares y particulares. Empezaron estos teólogos y dirigentes a enseñar de que ya no había que guardar el sábado porque eso era del viejo pacto. Empezaron a enseñar que las leyes de la salud, la idea de no comer carne de puerco, eso era un asunto de la ley judaica, pero no se aplicaba hoy a los cristianos. Empezaron a enseñar de que el hombre no tiene que guardar la ley porque estamos bajo la gracia. Y así, una por una, las doctrinas claves de esta iglesia empezaron a echarse a un lado. No querían que nadie identificara a la iglesia con sus pioneros, con Herbert W. Armstrong. No querían que se pensara que la iglesia era una secta. Las ideas peculiares, las doctrinas peculiares que tenía la iglesia, empezaron a echarlas a un lado. Y como resultado de eso, por esa proclamación pública de que estaban cambiando la teología, las doctrinas de la iglesia, escuchen bien, en cuestión de un año, el 50% de los miembros de la iglesia abandonaron la iglesia de Dios. Esto es en años recientes. El 37% de sus pastores o fueron despedidos por la nueva jerarquía o renunciaron a su posición porque no podían congeniar con las nuevas enseñanzas. Lógicamente la iglesia perdió su sentido de misión. Ya no querían ir los alumnos a estudiar en las universidades de esta denominación, porque habían perdido el celo misionero. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Era llevar el mensaje. Pero si ahora habían cambiado el mensaje, ¿qué alumno iba a querer ir a una de las instituciones educativas de esta denominación para prepararse para cumplir una misión que ya no existía? Y por lo tanto, tuvieron que vender las dos universidades que tenían. La revista La Pura Verdad, que tenía una circulación de 7 millones de suscripciones gratuitas, ahora se redujo a 500,000 suscripciones y la gente ahora tenía que pagarlas. Si ustedes leen la revista La Pura Verdad ahora, como la publican, casi nunca encuentran un artículo sobre la segunda venida de Jesús. Casi no hay un solo artículo que habla de profecías, ni de las doctrinas claves que se enseñaban anteriormente en la iglesia. Lo que van a encontrar es artículos sobre cómo mejorarse después de un divorcio, cómo enfrentarse a los problemas del SIDA, cómo resolver el problema de la delincuencia juvenil. Ahora, no son malas estas cosas, pero no es la misión ni el mensaje primordial que había tenido la iglesia. Así que ustedes leen la revista La Pura Verdad, ha perdido casi por completo su identidad. Como les mencioné, los libros doctrinales del pastor Armstrong fueron echados a un lado. Su programa de televisión se clausuró porque ya nadie quería apoyar el programa de televisión. Los programas de radio se redujeron drásticamente. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la iglesia había olvidado sus raíces. Es más, quería tapar sus raíces, quería esconder sus raíces. Estaban avergonzados
de identificarse con el pastor Armstrong. Habían perdido de vista su misión, porque perdieron de vista el mensaje, porque la misión era llevar el mensaje, pero si cambiaron el mensaje, ¿qué misión iban a cumplir? Y por lo tanto perdieron de vista la venida de Cristo, el destino de la iglesia. Por esa razón prácticamente no se habla ya en esa iglesia en cuanto a la segunda venida de Jesús y el establecimiento del reino eterno de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿podría tal cosa sucederle a la iglesia adventista del séptimo día? Ustedes dicen, no, jamás, porque esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia remanente. ¿Ustedes creen que Satanás no odia a la iglesia remanente? ¿Ustedes no creen que Satanás quiere que la iglesia remanente pase por los mismos asuntos por los cuales pasó la iglesia de Dios? No solamente Satanás quiere que suceda esto en la iglesia adventista, sino que en cierto grado lo vemos sucediendo. Por esa razón, hermanos y hermanas, es crucial que nosotros analicemos esta noche las raíces de la iglesia adventista del séptimo día. Que nosotros analicemos la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Que nosotros analicemos cuál es el mensaje central, la verdad presente, el último mensaje de la iglesia adventista al mundo. Y que nosotros analicemos cuál es el destino o la esperanza final de la iglesia adventista. Porque si nosotros olvidamos estos cuatro elementos, estos cuatro hitos, podríamos repetir la historia de la iglesia de Dios y otros movimientos que han perdido su fuerza y se han desvanecido como reliquias en el movimiento histórico. Ahora, lo lindo es que nosotros los adventistas creemos que somos un movimiento que se originó en armonía con profecías bíblicas. La iglesia adventista no es como cualquier iglesia. Usted le pregunta, por ejemplo, a un luterano, ¿por qué es luterano? Dice, bueno, porque Martín Lutero se rebeló contra la iglesia católica en el siglo XVI. Y nosotros somos luteranos, porque creemos lo que él enseñó. Si usted le pregunta a un presbiteriano por qué es presbiteriano, bueno, Juan Calvino, quien era ayudante de Lutero, estableció la iglesia presbiteriana y nosotros creemos como él. Si usted le pregunta a un metodista de cuál es el origen de la iglesia de ustedes, va a decir, bueno, nos originamos con Juan Wesley. Si le preguntan ustedes a un testigo de Jehová, ellos le van a decir, nos originamos con el pastor Russell. Pero escuchen bien, hay una sola iglesia en todo el mundo que profesa que se originó en cumplimiento de las profecías exactas del libro de Apocalipsis. Es decir, el origen de la iglesia adventista no se originó en ningún hombre, se originó en cumplimiento de profecías bíblicas exactas y precisas. Vamos a analizar entonces, en primer lugar, nuestras raíces. Y dicho sea de paso, estos cuatro elementos, las raíces, la misión, el mensaje y el destino, se encuentran en todo el corazón del libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 10, y vamos a analizar, en primer lugar, las raíces de nuestra iglesia. Las raíces de la iglesia adventista del séptimo día. ¿De dónde vino? Su fuente. Apocalipsis, el capítulo 10. Y vamos a analizar en bastante detalle este capítulo, que es el que la iglesia adventista emplea para demostrar que la iglesia remanente se originó en armonía con una profecía bíblica precisa y exacta. Ahora, notemos lo que dice el capítulo 10 y los versículos 1 y 2. Estamos hablando ahora de las raíces de la iglesia adventista. ¿Dónde nos originamos? Yo pregunto, ¿hay el peligro de que nosotros tengamos vergüenza y pena de nuestras raíces? Y queramos que los otros cristianos digan, no, la iglesia adventista eso no es una secta. La iglesia adventista eso no es un grupo medio cristiano. No, ellos son denominaciones como nosotros. Hay siempre ese peligro. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 10 y el versículo 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol
y sus pies como columnas de fuego. Y ahora escuchen esto, versículo 2. Y tenía en su mano un librito, ¿qué cosa? Abierto. Y luego dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es decir, el ángel trae un mensaje que se debe proclamar ¿dónde? En tierra y mar. Significa un mensaje que se va a llevar a nivel mundial. Exactamente. ¿Y de dónde va a salir ese mensaje mundial? ¿De dónde va a salir? Del librito. Ahora es importante saber qué es ese librito. ¿Es importante saber qué es el librito? Pues si el mensaje que va a presentar el ángel a tierra y mar va a salir del librito, es importante saber cuál es el librito para saber qué mensaje proclamar. Ahora surge la pregunta, ¿qué es este librito? Permítanme decirles esto. En realidad, el tiempo del verbo, aquí, donde dice un librito abierto, en realidad, en griego literalmente dice, tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. Ahora, nosotros en español no hablamos así, porque hubo sido abierto, eso suena feo, eso no suena como buen español. Por lo tanto, no se traduce de esa forma literal. Pero en realidad dice, en el idioma griego original, en que fue escrito el Nuevo Testamento, dice, el librito que hubo sido abierto, lo cual significa que en determinado momento ese libro que hubo sido abierto estaba ¿qué? Estaba cerrado. Y ahora el ángel viene a presentar un mensaje que sale de este librito a tierra y mar, y el libro que había estado cerrado, ahora el ángel ¿qué? Lo abre para presentar su mensaje. Ahora pregunta, ¿qué es ese librito que estuvo cerrado y que ahora el ángel lo abre? Hay un solo libro en toda la Biblia que jamás haya sido sellado y cerrado. Note lo que dice en Daniel, el capítulo 12. Daniel, el capítulo 12, el único libro en toda la Biblia que fue sellado en el Antiguo Testamento. Note, Daniel, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 4. Dice aquí el ángel a Daniel, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿De qué libro está hablando el ángel aquí cuando dice cierra las palabras y sella el libro? Es el libro de Daniel, específicamente la parte de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. Ahora mañana en la noche, Dios mediante, vamos a hablar un poquito más en detalle de que este librito es una porción del libro de Daniel. Pero por ahora les voy a decir que el librito que se menciona aquí es la parte de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. Ahora, ¿qué significa eso? Cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué pasa cuando las palabras están cerradas y el libro está sellado? ¿Puede salir un mensaje del libro? ¿Puede alguien leer el libro? ¿Puede alguien comprender el libro? No. Quiere decir que cuando esta parte de Daniel se dio originalmente, Dios dijo, este librito va a estar ¿qué cosa? Va a estar cerrado. Nadie lo va a poder entender, nadie lo va a poder descifrar, nadie lo va a poder explicar para siempre. Muchas gracias. No para siempre. Dice, va a estar cerrado y sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Yo pregunto entonces, al final de la historia del mundo, hacia el final de la historia del mundo, ¿este librito que fue cerrado se iba a abrir? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque dice que iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Lo cual indica que en el tiempo del fin se iba a abrir. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde describe la Biblia el momento en que se abrió? En Apocalipsis 10.
Es decir, en Daniel, cuando Dios le da el librito a Daniel, le dice, ciérralo y séllalo, esto no es para tu época. Pero luego, más adelante, en el tiempo del fin, debe ser que este librito va a ser ¿qué cosa? Va a ser abierto, y ahora del librito va a salir ¿qué cosa? El mensaje, y todo el mundo lo va a poder ¿qué? Entender. Note lo que dice Daniel 12, nuevamente, y el versículo 4, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y eso es uno de los textos más mal usados por los adventistas que hay en la Biblia. Porque cuando dice, se aumentará la ciencia, muchos evangelistas, y yo lo hice por algunos años hasta que descubrí el contexto de este versículo, dicen, no, eso quiere decir que iba a haber computadoras y cohetes nucleares y todas estas cosas, se va a aumentar la ciencia. Pero en realidad en su contexto, ¿qué está diciendo Daniel 12 y el versículo 4? Está diciendo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, ¿qué va a pasar? El libro va a ser abierto y se va a multiplicar ¿qué cosa? La ciencia o el conocimiento ¿de qué? De lo que está en el librito. Y así lo usa Elena G. de White 100% de los casos. Nunca la hermana White usa este texto para hablar del avance de la tecnología moderna. Siempre dice que en el tiempo del fin, el librito, la parte de Daniel que tiene que ver con los últimos días, se iba a abrir para que ahora lo que no se podía entender se iba a ¿qué? A comprender por parte de los que leyeran el libro. Ahora entienden lo que está sucediendo en Apocalipsis el capítulo 10. Este libro de Daniel, que estaba cerrado en los días de Daniel, en el tiempo del fin, el librito se iba a abrir y ahora el mensaje del librito iba a ir a tierra y mar. Se iba a presentar del librito un mensaje ¿qué? Mundial. Ahora vamos un poquito más adelante, ahí en el capítulo 10, para que vean algo muy interesante en cuanto a este librito. ¿Qué iba a pasar cuando se abriera el libro y la gente leyera el libro? ¿Qué iba a pasar? Noten el capítulo 10. Iba a haber una experiencia muy interesante. Capítulo 10 y el versículo 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito, ¿qué cosa? Abierto, de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y ¿qué? Y trágalo. Es decir, cómetelo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han comido un libro? ¿Se han comido un libro? Sí. ¿Cómo les supo? Con razón tuvieron indigestión. Yo cada rato como libros. ¿Han oído la expresión alguna vez cuando un libro está bien interesante? Ese libro me lo comí, completo me lo comí. Es decir, se asimila ¿qué cosa? El mensaje del libro. Ahora, ¿qué iba a pasar cuando se comiera este libro? Cuando estaba en la boca, ¿qué iba a pasar? El mensaje de este librito iba a causar algo tremendo. Noten lo que dice nuevamente el versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Noten que no dice que se lo comió, dice que se lo devoró. Pregunta, ¿había un mensaje bien dulce en este librito? ¿Había un mensaje que Daniel se quería, que Juan en Apocalipsis quería devorar y comérselo? Claro que sí. Y dice que fue dulce en su boca, pero cuando llegó a su vientre le causó ¿qué cosa? Agriera, amargura, indigestión. Ahora escuchen bien. Significa que este ángel, que ahora abre el librito de Daniel que había sido cerrado, en el tiempo del fin de este librito iba a salir un mensaje.
Un mensaje que iba a ir a tierra y a mar. Que cuando la gente escuchara y estudiara el mensaje, iba a ser un mensaje, ¿qué cosa? Dulce, lleno de gozo, pero que después iba a causar una experiencia que amarga, unas agrieras espirituales amargas. Ahora escuchen lo que les voy a decir. No es coincidencia que en el año 1833 se levantó un hombre llamado Guillermo Miller, que empezó a estudiar, en realidad empezó a estudiar las profecías en 1818, intensamente el libro de Daniel. Y llegó específicamente a una profecía, la profecía de Daniel 8:14, donde dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y él llegó a la conclusión de que el santuario era la tierra. Ahora, él no sacó eso de la Biblia, porque en ninguna parte de la Biblia dice que el santuario es la tierra. Pero él asumió que la purificación del santuario era la tierra. Y llegó a la conclusión, a base de su estudio, de que la tierra era el santuario y que la purificación del santuario era cuando Cristo viniera del cielo para purificar este mundo con fuego en su venida para establecer su reino eterno. Yo estoy ahora en el proceso de leer un libro escrito por F.D. Nichol, quien por muchos años fuera el editor de la Review and Herald, y él escribió un libro que se llama The Midnight Cry, el fuerte clamor de medianoche, donde describe la experiencia de los milleritas, porque Miller estudió a partir del año 1818, empezó a predicar en el año 1831, y luego muchos pastores prominentes de muchas iglesias protestantes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y de diferentes denominaciones se unieron a Miller para proclamar este mensaje. Miles de personas se reunían en carpas y en salones para escuchar la predicación de las profecías de Daniel. Hasta 2300 días el santuario será purificado. Y Guillermo Miller al principio dijo que los 2300 días terminaban entre 1843 y la primavera de 1844. Pero pasó la primavera de 1844 y Cristo no vino a purificar la tierra. Así que se llevaron un primer chasco, pero luego analizaron más detenidamente las profecías y se dieron cuenta que tenía que cumplirse esta profecía no en la primavera, sino en el otoño. Y en el otoño de ese año, el día de expiación, la purificación del santuario se realizaba el 22 de octubre. Así que ellos dijeron, es que nos equivocamos en cuanto al tiempo cuando se debía cumplir esta profecía. La purificación del santuario va a suceder en 22 de octubre de 1844. Y empezaron a predicar esto en todos los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Asia, en África. Representantes empezaron a predicar este mensaje en cuanto a la venida de Cristo para purificar el mundo con fuego. ¿Creen ustedes que esta fue una experiencia dulce para ellos? Pensar, sacar del libro de Daniel hasta 2300 días y el santuario será purificado. Una experiencia dulce pensar que pronto iban a ver a Cristo venir en las nubes del cielo para purificar la tierra con fuego y para salvar a sus hijos fieles. La hermana White más tarde dijo que este fue el año más feliz de su vida. Según los testigos oculares, los milleritas estaban llenos de gozo mientras proclamaban este mensaje. Se veían y conmovían a las multitudes con el gozo que ellos experimentaban al hablar de que iban a ver a Jesús el 22 de octubre de 1844. Pero llegó el 22 de octubre y pasó, y el Señor Jesucristo no vino. Y la experiencia dulce que había salido del libro de Daniel, del estudio de Daniel y de la predicación de Daniel en tierra y mar, se tornó amarga. Amarga por dos razones. En primer lugar, porque su amado Jesús no había venido. Y en segundo lugar, porque aquellos que no habían aceptado el mensaje se burlaron de ellos, los hostigaron, los persiguieron, los sacaron de las iglesias. La experiencia dulce de la expectativa de la venida de Cristo se había tornado amarga. ¿Y saben algo?
De ese chasco fue que se originó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas personas dicen, pero pastor, entonces la Iglesia Adventista se originó en un chasco. ¿Y cómo puede ser una iglesia, la iglesia verdadera, si se originó en un chasco? La respuesta que yo siempre doy a esta pregunta es que Dios ya en Apocalipsis había profetizado el chasco. La idea del chasco no la inventa la Iglesia Adventista. La idea del chasco, ya Dios había hablado aquí en Apocalipsis 10 del chasco, ¿sí o no? Dios había dicho que cuando se abriera el libro de Daniel, especialmente la parte que tiene que ver con los 2300 días, lo veremos mañana en nuestro estudio, Dios mediante, Dios había dicho que cuando saliera el mensaje dulce de este libro, que se iba a tornar amargo más adelante, que iba a haber un chasco. Dios lo profetizó. Así que si Dios lo profetizó, no debe sorprendernos de que el remanente se origine de un chasco del cual Dios ya había hablado hace un par de miles de años. También le digo a la gente que me dice eso, que toda la iglesia cristiana también se originó en un chasco. Saben que hay un paralelo muy interesante entre el chasco de los discípulos cuando Cristo fue crucificado y el chasco de 1844. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén sobre un asno, es más, Jesús le dijo a los discípulos que buscaran el asno, ¿se acuerdan? O sea, Jesús preparó la escena. Los reyes montaban en asnos en la antigüedad. Así que Cristo dice, consígame un asno y yo me voy a sentar sobre el asno y voy a cabalgar entrando a Jerusalén. ¿Qué impresión estaba dando a Jesús? No, de que él era el rey. Pero pregunto, ¿estaba Jesús preparando a la gente para un gran chasco? Claro que sí. Dice que la gente tomaba palmeras y se las lanzaba allí enfrente de Jesús para que pasara sobre ellas y clamaba Hosana al rey de Israel. Pero escuchen, menos de una semana más tarde la gente estaba gritando crucifícale, crucifícale. Y el domingo de la resurrección por la tarde, 2 discípulos mostraron su amargura diciendo, nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Yo pregunto, ¿los discípulos creían que Cristo se iba a sentar como rey en el trono de Jerusalén? ¿Y de dónde sacaron esa idea? ¿Usaron ciertas profecías del Antiguo Testamento para eso? Claro que sí, como el Salmo 2. Donde dice que nos despedazará con vara de hierro. Se sentará en el trono de David. Múltiples profecías en el Antiguo Testamento. Pero pregunto, ¿interpretaron mal esas profecías? Claro que sí. Y sin embargo Jesús, a pesar de que sabía que habían interpretado mal las profecías, entendieron mal el evento que se iba a realizar en Jerusalén, Jesús de todas maneras le dio publicidad entrando sobre un asno. Es decir, Jesús les dijo, vamos a proclamar el hecho de que yo soy rey, aunque ustedes entienden mal qué clase de rey. Después van a estudiar la Escritura y van a entender las profecías que no entendieron antes. Y así fue que la iglesia cristiana se estableció sobre un chasco. Una experiencia dulce cuando que Jesús entró a Jerusalén sobre el asno y ellos pensaban que él iba a ser rey en el trono de Jerusalén. Y un chasco amargo cuando su Mesías fue crucificado en el Calvario. Pero luego volvieron a estudiar las profecías y dijeron, es que habíamos entendido mal. No iba a ser un rey sentado en el trono de Jerusalén en gloria, sino que iba a ser el rey del reino de la gracia. Por eso le pusieron una corona de espinas, un rey que pudiera perdonar los pecados. ¿Cómo fue que no lo vimos antes? Y ahora vuelven a estudiar las profecías y entonces ahora salen a predicar de nuevo, pero empiezan a predicar las profecías desde una perspectiva correcta. ¿Ven cómo la iglesia cristiana se originó en un chasco? ¿Y saben lo que dijeron los judíos? Dice, esa idea de que Cristo resucitó y que ascendió a la diestra de Dios a entrar al lugar santo allá, eso se lo inventaron los discípulos porque estaban todos avergonzados por las profecías falsas que habían dado. Y así dicen los cristianos de la iglesia adventista. Los cristianos de afuera dicen, la iglesia adventista, esa idea de que Cristo, que habían entendido mal las profecías y que el Señor Jesucristo lo que hizo fue entrar al lugar santísimo para purificarlo. Esa se la inventaron porque habían quedado avergonzados, porque habían predicado la venida de Jesús. O si los discípulos entendieron mal el evento,
y experimentaron una amargura, y luego se estableció la iglesia cristiana para predicar las profecías de nuevo en una perspectiva correcta. ¿Por qué razón Dios no pudo llamar a la iglesia adventista, darle publicidad aun cuando sabía que estaban comprendiendo mal las profecías? Y que ellos tuvieran esta experiencia dulce de pensar que Cristo iba a venir como Rey de Reyes y de Señor de Señores, y que luego iban a sufrir un terrible chasco, iban a estudiar las profecías de nuevo, y entonces iban a salir a profetizar de nuevo. ¿Cuáles son las raíces de la iglesia adventista a la luz de lo que hemos estudiado, hermanos y hermanas? ¿Cuáles son las raíces de la iglesia adventista? Somos cualquier iglesia, como cualquier iglesia. ¿Ah? ¿Nos originamos porque fuimos fundados por Elena White? No, somos adventistas porque a alguien se le ocurrió descubrir la doctrina de la segunda venida. No, la iglesia adventista se originó en armonía con una profecía bíblica exacta. No hay iglesia en el mundo que profese eso. Haberse levantado en el momento preciso, en el lugar preciso, cuando la profecía lo dijo. Ahora noten lo que dice el versículo 10 del capítulo 10 nuevamente. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo mi ¿qué? Mi vientre. ¿Entendieron el mensaje que salió del libro de Daniel? ¿Lo entendieron? Según este versículo, ¿lo entendieron? No. Porque fue dulce en la boca, pero ¿qué? Amargo en el vientre. Es decir, sus expectativas no se cumplieron. Por lo tanto, ¿qué les dijo el ángel que debían hacer? Versículo 11, escuchen con cuidado. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices. ¿Qué significa otra vez? Verlo de nuevo. ¿Ustedes creen que yo puedo decirles a ustedes? ¿Vendré a Rockville Center otra vez si nunca he venido ni una vez? ¿Ah? ¿No? ¿Qué significa otra vez? Significa que hay que hacerlo ¿qué? De nuevo. Es decir, el ángel le dice, ahora que ustedes tuvieron esta experiencia dulce que se volvió amarga, es necesario que ustedes ahora ¿qué? Profeticen ¿qué cosa? Otra vez. ¿Y de dónde va a salir esa profecía otra vez? ¿De dónde? Del librito. Es decir, el mensaje central es el mensaje que se encuentra ¿dónde? En Daniel. Y en un momento vamos a encontrar que también hay que incluir el complemento de Apocalipsis. Porque Daniel y Apocalipsis están juntos. Daniel es una profecía y Apocalipsis es una revelación de la profecía. Van juntos. Pero lo que quiero que noten aquí es que después del chasco se da un mandato de que es necesario ahora salir y profetizar ¿de dónde? Del librito otra vez. Pero ahora la profecía se debe explicar desde una perspectiva ¿qué? Correcta. Y ahora quiero que noten a quiénes debe ir este mensaje. Es necesario, versículo 11 nuevamente, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. ¿Dónde más en Apocalipsis encontramos una expresión semejante a esa? Pueblos, gentes, lenguas y reyes. ¿Dónde estará ese mensaje que hay que profetizar de nuevo? Bueno, sabemos que sale del librito de Daniel, pero hay otra parte en Apocalipsis donde encontramos esta misma expresión. Apocalipsis 14 y el versículo 6. ¿Les quedó claro las raíces? La iglesia adventista es considerada por muchos una secta. Esa secta. Tienen una profetisa. Guardan un día raro. Y creen que no hay que comer carne de puerco. Y no van a cine y no bailan. Mira qué gente rara. Y siempre hay el peligro de que nosotros queramos enterrar nuestras raíces.
to fit in. Sentimos el famoso peer pressure. Y no queremos ser como nosotros queremos ser como los demás. Que una secta, que nosotros somos raros. No, nosotros somos una denominación. ¿Hay ese peligro, sí o no? Tremendo. Y hay gente en la iglesia que está con esas ahora, queriendo que se reconozca la iglesia adventista como una iglesia común y corriente cristiana. Y no puede ser. Porque la iglesia adventista sí es una iglesia cristiana, pero es la iglesia remanente de Dios. Y nunca debemos avergonzarnos de nuestras raíces. Jamás. Porque si nos olvidamos de nuestro origen, nos vamos a olvidar también de nuestro destino. Y vamos a perder de vista nuestra misión y nuestro mensaje. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? Vamos a Apocalipsis 14. Y vamos a ver cuál es el mensaje que debe salir de nuevo del librito. Apocalipsis 14 y el versículo 6. ¿Son los mensajes de qué? De los 3 ángeles que tienen que salir del librito. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y cómo sabemos eso? Dice aquí en el versículo 6, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿Dónde encontramos esa prácticamente expresión idéntica en otro lugar en Apocalipsis? Donde acabamos de leer Apocalipsis 10. Así que el ángel de Apocalipsis 10 dice, de ahí proclama otra vez del librito el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces en Apocalipsis 14 aparece este ángel que predica el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, lo que hay que proclamar del librito está en Apocalipsis 14, los mensajes de los 3 ángeles. ¿Cuál entonces es la misión de la iglesia adventista? La misión de la iglesia adventista es predicar el mensaje ¿a dónde? A todo el mundo. La misión es ir al mundo. Esa es la misión. ¿Llevar qué a todo el mundo? El evangelio eterno. ¿Qué es lo que contiene el evangelio eterno? Solo el mensaje del primer ángel. ¿Cuántos mensajes están incluidos en este evangelio eterno? 3. Es decir, los 3 mensajes son el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque dice, vi un ángel, luego vi otro ángel, luego el tercer ángel. Y este es el último mensaje de Dios al mundo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Escuchen bien. Apocalipsis 14, después de los mensajes de los 3 ángeles, apenas termina el mensaje del tercer ángel, se ve a Cristo sentado en una nube con una hoja en su mano y viene a cosechar la tierra. ¿A qué se refiere? ¿A qué evento se refiere ese cuando Cristo está sentado sobre la nube con una hoz y está regresando a la tierra? Su segunda venida. ¿Pero qué vino en Apocalipsis 14 inmediatamente antes de ese evento de su segunda venida? Los mensajes de los 3 ángeles. Eso indica que los mensajes de los 3 ángeles son el mensaje final de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Y escuchen bien. Los adventistas siempre hemos enseñado que ese mensaje final irá acompañado del poder de la lluvia tardía. Eso lo dice la hermana White, pero no solo la hermana White, lo dice también la Biblia. Y dice, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Se dan ustedes cuenta que los mensajes de los 3 ángeles se proclaman y luego Cristo está sentado sobre la nube y dice, la mies está madura y las uvas están maduras? Yo pregunto, en Israel, ¿qué es lo que maduraba la cosecha? ¿Qué es lo que maduraba la mies y las uvas? La lluvia tardía. Esto significa que cuando Cristo venga, la mies está madura, significa que las uvas están maduras, porque antes ha caído ¿qué? La lluvia tardía, acompañando los mensajes de los 3 ángeles que vienen inmediatamente antes de su segunda venida. Y eso no lo dice Elena White, solamente lo dice la Biblia cuando ustedes analizan Apocalipsis 14. Así que la misión de la iglesia adventista es ir a todo el mundo con el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Un solo ángel, 2 ángeles, 3 ángeles.
y un cuarto ángel de Apocalipsis 18. Ese es el mensaje final de Dios, porque viene inmediatamente antes de la segunda venida, en Apocalipsis 14. Ahora yo pregunto, si usted no tiene claro el mensaje, ¿va a tener clara la misión? Dígame usted, si la misión es llevar el mensaje, ¿qué pasa si usted no tiene claro el mensaje? ¿Va a tener borrosa la misión? Claro que sí. Por esa razón la iglesia de Dios, cuando perdió de vista el mensaje, ¿qué perdió de vista? La razón de su existencia, su misión. Porque si ya no había que llevar el mensaje del Estado, el mensaje del Estado de los muertos, el mensaje de la reforma por salud, el mensaje de todas estas cosas que había sostenido la iglesia, si ya no creían eso, ¿qué misión iban a cumplir? Ahora entonces, nuestra misión es llevar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Vamos a anotarlo. Apocalipsis 14 nuevamente y el versículo 6. Dice: y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la misión, ¿verdad? Ahí no dice nada del mensaje. Solamente dice que va a predicar el evangelio, pero no dice cuál es el contenido del evangelio. Ahora, ¿cuál es el contenido del evangelio eterno que hay que llevar como misión de la iglesia a todo el mundo? Versículo 7, diciendo en alta voz: temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Saben algo? Esta expresión, temer a Dios, casi siempre que se usa en el Antiguo Testamento, va vinculado con guardar los mandamientos. Por ejemplo, Eclesiastés 12:13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Saben cuándo se usa por primera vez la expresión temer a Dios? La primera vez en la Biblia es cuando Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a su hijo Isaac, y el ángel le detiene la mano y Dios le dice: ahora yo sé que temes a Dios. ¿Qué había hecho Abraham? Había obedecido a Dios. Es decir, temer a Dios significa obedecer, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Parte del mensaje que se debe llevar en la misión es ¿qué cosa? Obedecer los mandamientos de Dios. Pero sigue diciendo: temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Algunas versiones dicen honra, pero la mejor traducción es gloria, doxa, de donde viene nuestra doxología, donde les atribuimos honra y alabanza a Dios, ¿verdad? A Dios el Padre Celestial. Doxa, darle gloria. Ahora yo pregunto, ¿qué significa eso, darle gloria a Dios? ¿Cómo le podemos nosotros, criaturas pecadoras, darle gloria a Dios? Bueno, déjenme resumirlo para que lo puedan entender. Ustedes recuerdan que Moisés subió al monte Sinaí y tuvo comunión con Dios, ¿verdad? Y Moisés le dijo a Dios, usted puede encontrar esto en Éxodo 33, 18 y 19, Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Dice: bueno, tú no me vas a ver mi persona, dice, pero yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Te mostraré mi bondad, mi misericordia, mi gracia, mi amor. Te voy a mostrar eso. Es decir, ¿qué es la gloria de Dios? Su carácter. Ahora, cuando Moisés descendió del monte, ¿qué característica rara tenía? Se le había pegado la gloria. ¿Sí o no? La gloria de Dios es pegajosa. Cuando usted pasa tiempo con Dios, se le pega la gloria. Y ahora Moisés desciende y dice que le brillaba ¿qué cosa? Le brillaba el rostro. ¿De dónde había venido esa gloria? De Dios. Estaba reflejando la gloria de Dios. En otras palabras, estaba glorificando ¿a quién? A Dios. Cuando la gente veía la gloria en el rostro de Moisés, debían reconocer que esa no era la gloria de Moisés, sino que era la gloria de ¿quién? De Dios. Es como, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
¿Sí o no? Pero Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces ahora tenemos un problema. ¿Quién es la gloria? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Cristo o nosotros? No, porque Cristo dijo que nosotros también somos la luz del mundo. ¿Cómo entendemos esto? De una forma muy sencilla. Cristo es el sol y nosotros somos luna. ¿El sol tiene luz propia? ¿Sí? ¿Y la luna de dónde saca la luz? Cuando miramos la luna de noche, digo, qué linda luna esta noche. Lo que debemos decir es que lindo sol. Porque la luna glorifica al sol, porque la luz de la luna viene del sol. Lo que estoy diciendo es que nosotros cuando pasamos tiempo con Jesús, se nos pega la gloria de su carácter. Y nos damos su bondad, su misericordia, su amor, su sacrificio. Somos tolerantes, amamos a los demás, mostramos la misericordia, no somos justicieros, ni malos con la gente. Parte de nuestra primera vez, no solamente guardar los mandamientos de Dios, ellos no pueden aceptar eso sencillamente porque ellos creen que cuando una persona se muere, si fue buena se va al cielo y si fue mala se va al infierno. Es decir, ya fue juzgada cuando se murió. Si fue juzgada cuando se murió, ¿para qué va Dios a convocar un juicio en el cielo? En determinado momento, ¿me están entendiendo? Así que aquí está incluida la doctrina del estado de los muertos. Porque si usted cree que la hora del juicio es determinado momento cuando Dios empieza a juzgar a todos los seres humanos, quiere decir que esos seres humanos no fueron al cielo ni al infierno cuando se murieron, sino que están durmiendo en el sepulcro. Entonces la verdadera iglesia tiene que enseñar de que en primer lugar debemos guardar todos sus mandamientos, en segundo lugar que debemos revelar su carácter, en tercer lugar que estamos ahora en el juicio, quiere predicar Daniel 8:14, y que por lo tanto los muertos nada saben. Pero hay otra doctrina. Noten otra vez el versículo 7. Dice en la última parte, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ese es el Dios qué? Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? ¿Qué señal ha dado Dios para recordarnos de que Él es el Creador? El sábado. Entonces el mensaje del primer ángel nos llama a guardar ¿qué cosa? El santo sábado. Yo pregunto, la iglesia adventista, cuando se originó en sus pioneros, Jaime White, Elena White, José Bates, entre otros, poco a poco empezaron ellos a enseñar estas doctrinas, de que estamos ahora en el juicio, de que hay que guardar el sábado,
de que la ley está vigente, de que debemos reflejar el carácter de Jesús. ¿Sí empezaron a enseñar todo eso? De que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque glorificar a Dios también significa glorificarlo con nuestro espíritu y nuestros cuerpos, los cuales son de Dios, la misma palabra. Ahora, ¿qué tal el mensaje del segundo ángel? ¿Es parte ese del mensaje? ¿Del mensaje final que debe salir del librito, sí o no? ¿Y qué dice el mensaje del segundo ángel? Dice: Babilonia cayó. Y el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 dice: como Babilonia cayó, ¿qué cosa? Salid de ella, pueblo mío. Esta es una parte que a muchos adventistas no les gusta. Dice: y llamar a la gente a salir de otras iglesias. ¿Saben por qué se hace el llamado a salir de otras iglesias? Porque no están enseñando el mensaje del primer ángel. Los mensajes de los tres ángeles van en secuencia. Usted no puede proclamar el segundo sin proclamar el primero, ni puede proclamar el tercero sin proclamar el segundo. Hay que hacerlos en su orden. El mensaje del primer ángel dice: tienes que guardar todos los mandamientos de Dios, por amor a Dios. Tienes que revelar el carácter de Cristo. Tienes que creer que el juicio comenzó en 1844. Tienes que creer que los muertos no saben nada. Es necesario que guardes el santo sábado. Y cuando ustedes proclaman el mensaje del primer ángel a gente de otras iglesias, ellos dicen: pero en mi iglesia no se está haciendo nada de eso. Aquí hay algo raro. Este mensaje me dice que debo hacer todo esto. En mi iglesia no se habla de eso. Entonces usted hace el llamado del segundo ángel. Dice: entonces, si no se está haciendo, salgan de ahí. ¿Están conmigo? Salid de ella, pueblo mío. Escuchen bien. La mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista. La mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en otras iglesias. La iglesia católica está llena de hijos de Dios. Las iglesias protestantes todas tienen hijos verdaderos de Dios, que sirven a Dios lo mejor que saben, lo mejor que pueden, y Dios los recibe. Pero cuando ellos saben el mensaje del primer ángel y se dan cuenta que en su iglesia no se está practicando el mensaje final de Dios, ellos dicen: yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que unirme a una iglesia que predica toda la santa verdad de Dios. Y se sienten inspirados ¿a qué? A salir. Y luego el mensaje del tercer ángel dice: si no sales, esto es lo que va a pasar. Si no sales, si no aceptas mi llamado, entonces tú vas a recibir la marca de la bestia. Y sobre ti va a caer la ira de Dios. Así que los mensajes de los tres ángeles van en secuencia. El mensaje del primer ángel dice: guarda los mandamientos de Dios. Revela el carácter de Jesús. Enseña que estamos ahora en el juicio y debes prepararte para encontrarte con tu Dios. Dicho sea de paso, usted no puede hablar del juicio sin hablar de la ley, porque seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. ¿Pero qué enseñan las iglesias? Dicen: no, el sábado eso no hay que guardarlo. La ley clavada en la cruz. El juicio, no sé cuándo tú te mueres. Cuando la gente se da cuenta que las iglesias enseñan lo contrario a lo que enseña la Biblia, dicen: no, yo no me puedo quedar aquí, y aceptan el segundo llamado a salir de Babilonia. Ahora, escuchen bien. Todas las iglesias tienen verdaderos hijos de Dios, pero esas no son verdaderas iglesias. Individuos en esas iglesias son verdaderos hijos de Dios, porque no conocen mejor. Pero las iglesias a las cuales pertenecen son Babilonia, según dice la Biblia, porque rechazan el mensaje del primer ángel, y los que no salgan recibirán finalmente la marca de la bestia y caerá sobre ellos la ira de Dios. Y uno dice: ¿y por qué Dios habla tan fuerte de que va a caer la ira? ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que caiga sobre usted. Preferirían que Dios no les diga nada y les derrame la ira sin haberles avisado. ¿Cuántos creen que Dios, al avisarnos en cuanto a la ira que va a caer, nos está haciendo un favor? Pero un mensaje fuerte, terrible, que va a caer sin misericordia la ira de Dios. ¿Cómo es que Dios habla así tan fuerte? Nos está haciendo un favor, porque Él nos dice: yo no quiero que la ira caiga sobre ti, por eso es que te estoy avisando de que salgas.
de que hagas lo que dice el primer ángel, para que estés listo, no para recibir mi ira, sino para recibir mi salvación. Es un mensaje de advertencia, pero es un mensaje de amor. ¿Entienden entonces cuál es el mensaje de la Iglesia Adventista? ¿Entienden lo que es la misión? La misión es llevar ¿qué cosa? El mensaje. Pero hay muchos en la Iglesia Adventista que están diciendo hoy, no hables de la bestia. No hables de la imagen de la bestia. Ahora, créame, yo creo que debemos presentarlos de una forma correcta. No debemos presentarlos de una forma para pisotear y apabullar a la gente, pero debemos predicar estos mensajes de la Biblia. Es el mensaje final de Dios, es el mensaje central de la Iglesia Adventista. Es nuestra misión llevar estos 3 mensajes al mundo. Sin embargo, algunos están diciendo, no, es que no somos tan diferentes de las demás iglesias, no hablemos de esta cosa de la bestia, de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia, no. Eso lo que hace es ofender a los cristianos. ¿Qué prefiere usted? ¿Ofender a los cristianos ahora y salvarlos de irse al infierno? ¿O hablarles bonito ahora y mandarlos para el infierno? Algún día Dios nos va a tener por responsables por el mensaje que nos dio y que no compartimos. Ahora pregunto, ¿cuál es el destino de la iglesia remanente? El destino está en Apocalipsis 14. Después que concluye el mensaje del tercer ángel, se ve a Cristo, ¿qué cosa? Sentado en la nube. Y viene a la tierra en poder y gloria para rescatar a aquellos que aceptaron el mensaje y cumplieron la misión y se enorgullecieron de las raíces de su iglesia. La Biblia lo llama la bienaventurada esperanza. Ese es el destino de todos aquellos que reconocen sus raíces, que cumplieron la misión, que preservaron y proclamaron el mensaje. Nos espera una eternidad con Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, nunca perdamos de vista de dónde venimos. Nunca perdamos de vista por qué existimos. Nunca perdamos de vista qué debemos predicar. Y así nunca perderemos de vista el destino que nos espera. Qué gloriosa tarea nos ha encomendado Jesús como iglesia remanente. Qué tremendo privilegio pertenecer a la iglesia remanente, pero qué gran responsabilidad también. Saben que la sierva de Dios dice que los adventistas serán castigados mucho más severamente que otras personas, porque donde se ha recibido mucha luz también hay mucha responsabilidad. Y por eso algunas personas dicen, no me digas más, porque creen que si no saben, que Dios no los va a tener responsables. Son como el avestruz, el proverbial avestruz, que dicen, yo no sé si es verdad, dicen que cuando viene el enemigo, mete la cabeza en la arena y como no lo puede ver, dice, me salvé. Ni se lo crean. Así no funcionan las cosas de Dios. Dios quiere que nosotros estudiemos, analicemos, asimilemos su mensaje y que lo proclamemos en toda su gloria. Hermanos y hermanas, como yo les voy a hablar el martes en la noche, nosotros estamos en el umbral de grandes cosas en este mundo. Están sucediendo cosas increíbles en el mundo ecuménico, en términos de desastres naturales, tales llamados. En el mundo de la relación entre las naciones del mundo y las iglesias, las religiones del mundo, están pasando cosas increíbles que fueron profetizadas en el conflicto de los siglos hace más de 100 años, cuando parecía imposible, y están pasando delante de nuestros propios ojos. Cristo puede venir muy pronto, pero nosotros tenemos que apresurar esa venida. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Este evangelio del reino será ¿qué? Predicado por todo el mundo como testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Cuando terminemos de predicar el evangelio vendrá el fin.
Así que hagámoslo con toda certeza de que somos el remanente de Dios, con toda la certeza de que Dios nos ha dado una misión, un mensaje glorioso y un destino sin par, deslumbrante. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has concedido de ser miembros de tu pueblo remanente. Gracias por sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Y oh Señor, no queremos decir, bueno, tenemos derecho a la salvación porque somos del remanente, porque sabemos que los privilegios no nos garantizan la salvación. Es cuando tomamos los privilegios y los empleamos para tu gloria que se convierten en motivo de salvación. Te pido, Señor, que nos ayudes a captar una visión clara de por qué estamos aquí, cuál es nuestro destino, nuestra misión y nuestro mensaje. Ayúdanos, Señor, a terminar tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.